entendiendo por nacionalismo español, no solamente una ideología lamentable. Y digo lamentable porque decir, hombre, ¿no decía usted que todas las naciones son iguales? Pues sí, todos los nacionalismos también, pues sí, señor, todos son iguales. Pero claro, es que cuando un nacionalismo, como es el español, lleva más de 300 años empeñado en ignorar las causas de su desgracia, de esto que llaman los españoles la decadencia, sí, empeñado en ignorarlas, empeñado en darle la espalda, empeñado en dividir España, empeñado en excluir a los que no tienen, empeñado en construir una imagen alucinada de un país gobernado por el ejército y la Iglesia. Por el ejército y la Iglesia. Por el ejército y la Iglesia, claro, es que ahí está el problema. El problema está en que el nacionalismo español, lejos, que por supuesto está siendo muy estudiado, etcétera, hay esta idea de que los 40 años de franquismo dejó el terreno yermo. Es decir, la culpa de prácticamente todas nuestras desgracias están en el franquismo, ¿no? En habernos acostumbrado a esta actitud de servidumbre, de negación de los derechos y las libertades. Este nacionalismo que tiene su última eclosión en el franquismo, revela su verdadera naturaleza en el franquismo, viene cocinándose desde mucho antes. Y muchos estudios dicen, y a mí me parece muy bien, y en el fondo, ¿qué voy a decir? Me gustaría que fuera así. Me gustaría que efectivamente el nacionalismo español no se identificara con la intolerancia, la intransigencia, la Inquisición, las militaradas, los pronunciamientos militares, el nacionalcatolicismo y la barbarie, sino que se identificara con lo más progresivo, lo más abierto, lo más liberal que da Europa. Y efectivamente tengo colegas y amigos empeñados en construir esa imagen de un nacionalismo español liberal, por desgracia normalmente asfixiado por este otro nacionalismo. Bueno, les deseo mucho éxito, pero me temo que han llegado tarde. El nacionalismo español no tiene remedio, no tiene vuelta de hoja. Y la última prueba es precisamente la transición. Es precisamente eso que llama el bueno de Rubalcaba, que debo entender lo hace con la mejor de las intenciones, el pacto de la transición. Pero el pacto de la transición, ¿qué es? Que los vencedores de la guerra, los beneficiarios del franquismo, los herederos del franquismo, que son la derecha española, puesto que la derecha española es un partido fundado por un ministro de Franco, el actual ministro de Justicia, su suegro es otro ministro de Franco, un señor que hace pocos años todavía publicaba un libro que se llama Sin cambiar de bandera. Esos señores no han aceptado la mano tendida que les dio la oposición a la izquierda, probablemente erróneamente, de decir, vamos a la reconciliación. Y la prueba está muy clara, nos la encontramos yendo por los caminos polvorientos de España. Son las decenas de miles y cientos de miles de gentes que siguen enterradas en las cunetas, víctimas de los asesinatos de una posguerra espantosa que trató a los vencidos como vencidos que no podían esperar ningún tipo de conmiseración, ni de generosidad, ni de magnanimidad. Y esa falta de magnanimidad sigue al día de hoy. Esta derecha nacionalista española, en connivencia con la Iglesia Católica, formando ese núcleo esencial del nacionalcatolicismo, no representa a España, representa a menos de la mitad de España, pero se ha impuesto sobre toda ella. Y a los que no participamos no comulgamos con esa rueda de molino, pues naturalmente se nos mantiene al margen o algo peor. Pero el PSOE ha estado gobernando durante muchos años. Ciertamente. ¿Y? ¿Puedo devolverle la pregunta? Y, claro, vamos a ver, si yo tuviera que explicar, si a mí me dijeran, ¿puede usted explicar en 2 pinceladas qué es lo que pudo haber pasado? Pues sí, señor, mire, muy fácilmente, creo yo, con todas mis limitaciones. 2 cuestiones. Primera, el complejo de inferioridad de la izquierda española. Si se me permite una afirmación un poco contundente y, por lo tanto, poco matizada, la transición no es un fracaso, la transición es el resultado del miedo. La transición es una decisión a la que se llega por 2 miedos encontrados. El miedo de la derecha a perder sus privilegios y su temor a que esto pudiera suceder, y el miedo de la izquierda a que le volvieran a las andadas y fuera víctima de la represión. No hay que olvidar
que el 23 de febrero de 1981, muchos años después de la aprobación de la Constitución, las únicas 3 personas que se mantuvieron enhiestas en un congreso de 350 representantes del pueblo fueron Gutiérrez Mellado, el presidente Suárez y don Santiago Carrillo. 347 diputados, entre ellos el presidente del partido de la oposición, se arrojaron al suelo víctimas del miedo, el miedo que 40 años de dictadura había metido en las carnes de las gentes. Entonces, la izquierda llega al poder con miedo. Una de las imágenes más características del comienzo del gobierno socialista, me parece a mí, algunas de las imágenes, fueron la rapidez con que los socialistas se echaron en brazos del ejército, de la Guardia Civil, se subieron al Azor, se abrazaron a los coroneles de la Guardia Civil para dar a entender que eran gentes de derechas y gentes de orden. La falta de interés en depurar los aparatos represivos del Estado. Ni un juez fue sometido a expediente disciplinario, ninguno de los jueces que formaban parte del Tribunal de Orden Público, que fue un tribunal francamente delictivo, donde los delincuentes no eran los que allí estaban siendo juzgados, sino los que juzgaban, que lo hacían en nombre de un sistema ilegítimo, inicuo y delictivo. No fue expedientado ningún funcionario de la brigada político-social, ningún agente político del franquismo, ninguno de los matones de la extrema derecha. Al contrario, continuaron campando por sus respetos y todavía asesinaron a unos abogados laboralistas en Atocha. Eso por un lado. Eso es un régimen de terror y de miedo, al que la izquierda prestó buena cara, quiso pasar por encima de todo, en cierto modo sacrificando nuestro sentido de la justicia a lo que pudieran ser nuestras conveniencias generacionales, y sé muy bien lo que estoy diciendo, disfrazado de buena voluntad por el entendimiento y la gobernabilidad del país. Eso por un lado. Y por otro lado, la obcecada negativa de la derecha a reconocer que en una guerra incivil, salvaje y criminal de 3 años y una posguerra de 40 años, algo de culpa tiene y algo debiera revisar. Que esta derecha no haya condenado expresa y firmemente el franquismo, que no haya condenado en todos y cada uno de los pueblos de España, Cataluña, en el País Vasco, en todos los lugares donde hubo una represión añadida a la represión general que sufrimos todos los españoles, que no haya condenado eso, que no se haya distanciado, sino al contrario, se haya opuesto a que se quiten las placas y los honores de los vencedores, de los faciosos sublevados, de los delincuentes, que ha seguido haciendo manifestaciones de apoyo a la dictadura, como por ejemplo cuando el señor Mayor Oreja dice que la dictadura era una época de extraordinaria placidez. Claro, sería para él, para la gente que estaba en las cárceles, pues eso no se puede decir. Esos dos factores juntos, una izquierda timorata, asustada, escarmentada. Pero no lo olvidemos, cuando el general Mola expresa las intenciones del mando de los sublevados, lo que dice, igual que lo dice después ese otro buen hombre, Queipo de Llano, a quien después Franco ennobleció, y la democracia ha mantenido ese título nobiliario, que es una vergüenza y un baldón para toda la nobleza y toda la aristocracia. Lo que estaban haciendo era un escarmiento que tenía que durar durante generaciones, y lo han conseguido. Lo han conseguido, es el miedo lo que explica las deficiencias de la transición. Es el miedo. Y es la intransigencia, la intolerancia, el orgullo y la soberbia de una derecha que, sabiendo que fue criminal en su apoyo a la sublevación militar, que fue criminal en el desarrollo de la guerra, hay testimonios atroces de participantes en aquella matanza que finalmente, en descargo de su conciencia, no solamente la Inentralgo, otros, no, gentes que participaron directamente en crímenes, han dejado estos testimonios. Todo eso ha posibilitado que el resultado haya sido esta transición que, por supuesto, es la etapa más larga de estabilidad y libertades que hemos tenido los españoles, pero eso lo único que debe hacernos es lamentarnos de que nuestra historia anterior todavía ha sido más triste, porque esta es una democracia sin duda alguna demediada. Y esa demediación de la democracia viene de estos vicios de origen
Y uno de los más evidentes es el tratamiento que ese nacionalismo español retardatario, eclesiástico, nacional católico y apoyado en lo militar ha hecho, es su tratamiento de los nacionalismos llamados periféricos. Porque claro, si uno toma, por ejemplo, el nacionalismo catalán, ¿pero por qué no el vasco? Por poner los más puntas de lanza del Estado español, que yo que tengo raíces gallegas, pues también me suena bien el gallego, ¿verdad? Mi abuelo, que era nacido en Asturias, era galleguista. De hecho, la recuperación de las nuevas letras galegas, el primer premio se lo dieron a mi abuelo, de lo cual estamos muy orgullosos en la familia. Galleguistas. Pues claro, naturalmente, la riqueza de los pueblos que componen este Estado. Pues claro, si uno echa un poco la vista atrás, uno entiende tan perfectamente esos nacionalismos, los entiende tan perfectamente, que a veces uno piensa, caramba, es que si yo fuera catalán, muy probablemente yo sería independentista, no siendo catalán, siendo de Madrid, pero preferiría que aquí no hubiera independentistas, pero que claro, que las gentes estuvieran voluntariamente de acuerdo en ese proyecto común que los españoles no han sido capaces de articular. Y una última cuestión. En buena medida el nacionalismo catalán está relacionado con el fin del siglo XIX, la Renaissance, los Jocs Florals y el bueno de Plaza de la Riba, Almirall, etc. En cierto modo, el nacionalismo catalán, como todo el mundo sabe, opera como una especie de inspirador del nacionalismo vasco. Pone en marcha Sabina Arana de Sustancia en Barcelona. ¿Hay aquí o no hay? Yo me lo estoy inventando y a lo mejor soy un loco. Una especie de hartazgo. España termina el siglo XIX con la catástrofe de 1898, llamado el desastre, el regeneracionismo, los 98istas. ¿Qué nos ha pasado, Dios mío? Se nos ha venido el mundo encima. Hacía falta ser ignorante para no darse cuenta de que un país como España, prácticamente desmantelado, le declara la guerra o admite entrar en guerra con los Estados Unidos, es simplemente porque no sabe ni dónde está el mundo. Claro, pero a partir de ese momento hay una especie de hartazgo que uno entiende perfectamente, que es decir, miren ustedes, hasta aquí hemos llegado. Este especie de proyecto común que ustedes han venido invocando ha hecho aguas por todas partes. Y hay un momento en que la gente tiene derecho a decir, pues como lo tienen las familias, como lo tienen las empresas. Hay mucha gente que dice, hombre, ¿cómo puedes plantear este asunto del nacionalismo como un problema de divorcio, si esto no es así? Bueno, pues no lo plantees como divorcio. ¿Cómo que lo planteas? Como una empresa. Socios que deciden poner fin a su sociedad y andar cada uno por su camino. Y eso no es lógico, no es razonable. Carmen Chacón dice fractura. Claro. ¿O no? Fractura. ¿Perdona? No, digo que Carmen Chacón dice fractura. Carmen Chacón, claro, sí, pero es que yo creo que Carmen Chacón, ya entrando aquí en un territorio más específico, le ha pasado la cosa más tristísima que yo creo que le puede pasar a un político, que es que se ha quedado sin bando. Porque eso de abstenerse en política es una posición estéril. Si yo, entre los partidarios de decir no al derecho de autodeterminación de los catalanes y los partidarios de decir sí, me abstengo y soy catalana, tengo un problema. ¿Usted cree que esto le puede pasar factura para liderar el PSOE? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Ella se encuentra con lo que dice esta chica. Porque es que es así. Es que es así. Hay un prejuicio fuerte anticatalán en España. Lo hay, lo sabemos todos. Otra cosa es que no nos interese decirlo. Y otra cosa es que digamos, no, esto... Pero lo hay. Eso se puede resolver, pues como decía el otro, viajando, como le ha pasado a la chica, vienes aquí, te das cuenta que las cosas son de otra manera y reaccionas. Pero hay un prejuicio fuerte. De hecho, no nos gusta reconocerlo, sobre todo a los que somos así, pues más bien de tendencia de izquierda, pues nos cuesta reconocer que entre los nuestros también hay ese prejuicio anticatalán del que es víctima Carmen Chacón. Pero no me estoy inventando nada, ¿o sí? En este país
¿Cuántos presidentes del gobierno ha habido catalanes? Pues que yo sepa, el general Prim, y era de Reus. Catalán fronterizo, en cierto modo. Catalán fronterizo.